Conocer un estudio en el que se revelan dramáticas brechas en políticas de salud mental para la niñez y la adolescencia. En el estudio se concluye, entre otras cosas, que 4 de cada 10 adolescentes confiesan no haber recibido nunca la atención de un profesional de salud mental. Para profundizar en el tema nos acompaña Vania Martínez, psiquiatra infantil y del adolescente, académica de la Universidad de Chile y directora del núcleo Milenio IMAI. Muy buenas tardes, Vania, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Constanza. Estoy, aquí contenta de que se toquen estas temáticas y que haya estudios que vengan también a hablar sobre la salud mental de niños, niñas y adolescentes. Exacto, partamos por el estudio y lo que revela, porque la verdad es que revela realidades bastante dramáticas. ¿Qué es para ti lo más destacable en términos de lo más preocupante que revela este estudio? Sí, yo creo que no son grandes sorpresas porque nosotros también desde el centro que yo dirijo y desde otros centros de investigación se han hecho estudios que tienen resultados bastante similares en el sentido de que es una necesidad que principalmente la pandemia ha impactado al grupo de niños, niñas y adolescentes en términos de su salud mental. Y también este estudio viene con recomendaciones, que yo creo que eso es un valor también, que no solamente se quede en el diagnóstico, sino que cuáles serían esas sugerencias o ese apoyo que se puede recibir. Partamos por el diagnóstico, Vania. ¿Cuál es el diagnóstico que hace el estudio? Que tú dices, claro, no nos sorprende a ustedes que se dedican a observar estos temas y a estudiarlos también. Pero ¿cuál es el diagnóstico de cómo está la salud mental de nuestros niños, niñas y adolescentes hoy? Sí, un aspecto importante es incluir la voz de los y las niños, porque resulta que muchas veces solo el mundo adulto opina y entonces aquí están ellos opinando también de qué les parece que necesitan, cómo definen salud mental, cuáles son las temáticas importantes. Ya yo creo que eso es un valor que tiene. Otro aspecto también es el énfasis que se necesita prevenir y promover una mejor salud mental y no solamente quedarse en los tratamientos, ¿ya? Y otro énfasis que creo que también es importante, que cuando hay tratamientos, que estos tratamientos sean integrales y no sean solamente desde el punto de vista farmacológico, por ejemplo. Y bueno, evidentemente la pandemia fue un factor importante, fue un periodo además donde la salud mental de todos, no solamente los chilenos y chilenas, en el mundo entero, hubo un efecto en nuestra salud mental. ¿Cuánto afectó la pandemia a la salud mental de los niños, niñas y adolescentes? Sí, hay estudios a nivel internacional y también hay algunos estudios nacionales. Nosotros hace poquito hicimos una recopilación de estudios a nivel nacional, que hicimos esa publicación, y hay varios elementos que apuntan a que ha habido un impacto negativo, principalmente en síntomas de ansiedad y depresión. Nosotros esperábamos con el retorno a la presencialidad que quizás eso se viera como aminorado, ya que uno de los grandes factores para afectar negativamente justamente era el encierro, la falta de socialización, pero no ha sido así. Y es así como, por ejemplo, desde los colegios nos están confirmando que ven que los estudiantes les está costando mucho socializar, compartir, tolerar la frustración, que están más estresados, que se angustian mucho y que también están con depresión, incluso con riesgo suicida. Y eso en un nivel mayor que previo a la pandemia. Eso, ¿cómo se explica, Vania? ¿Es el cambio? Porque, claro, como tú decías, uno esperaría que con el regreso a la presencialidad, a la normalidad, si le podemos llamar, ahora incluso sin mascarilla, la vuelta a los colegios, a reencontrarse con su grupo de referencia, con sus compañeros. ¿Por qué entonces encontramos que la salud mental está incluso peor de los niños, niñas y adolescentes? Sí, bueno, probablemente son varios los factores, ¿ya? Estos son análisis que estamos haciendo también
en conjunto, no solo desde profesionales que trabajamos en salud mental como psicólogos y psiquiatras, sino también con sociólogos, antropólogos y gente de las comunicaciones. Ahí también ustedes tienen un gran rol para lograr entender este fenómeno. Y por una parte está la pérdida de estas habilidades o en la no ganancia de habilidades de desarrollo social y psicoemocional, regulación de emociones, estuvieron muy expuestos a pantallas y no necesariamente a modelos sanos y saludables. Y también hay otros elementos de la sociedad que están impactando. Probablemente las familias también están estresadas, hay incertidumbre económica, política. También a nivel ya más global, incluso hemos visto cómo una guerra que puede estar en otro continente o la crisis climática está teniendo impacto en la salud mental de adolescentes y, bueno, niños y niñas también. ¿Y cómo se expresa eso, Vania? ¿Qué significa que los niños están afectados? ¿Son crisis de angustia? ¿Son, digamos, cómo se expresa en la vida diaria los niños que les llegan a ustedes, ¿cierto? Que ustedes analizan, o los niños que llegan a consultas de un psiquiatra o de un psicólogo? ¿Cuáles son esos síntomas que están en los niños hoy día? Sí, hay que distinguir también lo que es esperable y lo que no llamaríamos patología o enfermedades, como por ejemplo puede ser el estar con incertidumbre, el tener ciertas preocupaciones, si es que ayudan a movilizarnos y a hacer cambios, ¿ya? Pero hay jóvenes que están con mucha angustia, que tienen crisis de pánico, que están durmiendo mal, que les está costando para concentrarse, que están mirando el futuro con mucha desesperanza. En ese caso sí es importante acercarse a pedir ayuda. Yo creo que es el momento también que digamos que existen canales de ayuda que muchas veces hay dificultad para acceder, pero hay canales como Salud Responde, que es el 600-360-7777, Hospital Digital tiene también acceso a través de videollamadas y hay chat como por ejemplo Hablemos de Todo del INJUV también para ofrecer ayuda. Cuando tú hablas de que incluso hay tendencias suicidas, pueden haber siempre, digamos, pueden existir entre un grupo, pero esas tendencias suicidas son mayores, se registran en mayor cantidad de adolescentes que antes de la pandemia. Ya, eso no lo tenemos tan monitoreado, porque algo que nos falta en nuestro país es que tengamos un sistema de vigilancia nacional de los intentos suicidas, ¿ya? Es una promesa que se iba a hacer, pero no está implementado a nivel nacional y solo funciona en algunos lugares en forma piloto. Entonces ahí se podría hacer una inversión. Sí tenemos indicadores como, por ejemplo, no sé, estadísticas que tienen algunos centros de atención que dicen que efectivamente han visto un aumento. También con colegas uno conversa que están más demandados, pero para una política pública necesitamos ver el panorama completo, no solo el sistema privado, no solo una clínica en particular, sino tener el panorama completo. Ahora, dentro de las brechas o los datos que arroja este estudio, es que, entre otras cosas, es que 4 de cada 10 adolescentes confiesan no haber recibido nunca una atención o la atención de un profesional de salud mental. Eso es preocupante porque uno podría pensar, bueno, tal vez nunca la han necesitado, pero todo niño, niña y adolescente en algún momento debiera ser visto por un profesional de la salud mental. No, o sea, creo que ahí sí es, o sea, más bien los números uno los miraría al revés. O sea, 6 de 10 han tenido la necesidad de consultar a un profesional de salud mental, ¿ya? Claro, pero es que uno podría pensar, perdona que te interrumpa, Vania, pero solo para complementar, uno podría pensar que esos 4 de cada 10 que dicen no haber recibido nunca una atención sí la necesitaron, pero no tuvieron acceso a ella.
Pero es que eso sería que el 100% de la población necesita acceder a un psicólogo, que es la pregunta que me hiciste, y no es así. O sea, no el 100% va a necesitar ir a un psicólogo, un psiquiatra o alguien de salud mental. No es así. O sea, en prevalencias, aproximadamente 1 de cada 4 personas podría tener necesidad de salud mental, pero no todos al mismo tiempo tampoco. Entonces, que 6 de cada 10 hayan tenido acceso es un número bastante alto. Pero eso tiene que ver también con la metodología de ese estudio. Ya ese estudio se hizo en marzo del 2021, no es representativo, es una encuesta online y es probable que la gente que consultó también sea gente más motivada por esta, o sea, que completó la encuesta, perdón, sea más motivada por contestar esta encuesta. Entonces, no podemos poner esa representatividad. Pero, por ejemplo, en otras investigaciones que nosotros hemos hecho en un grupo un poquito más alto, que es el universitario, también nos han contestado jóvenes que han tenido acceso, incluso con valores parecidos, o sea, más de la mitad han tenido algún tipo de acceso, pero no necesariamente ese acceso ha sido efectivo. O sea, una cosa es tener una atención y otra cosa es que yo sienta que eso me sirvió y me ayudó, ¿ya? Lo que pasa en el sistema público es que cuesta acceder a la atención, pero una vez que la tengo, mi próxima consulta es en un mes más, ¿ya? Y eso no es efectivo. No, o sea, no hay seguimiento, entonces, eso significa que no hay seguimiento. Claro, no hay seguimiento, no hay también evidencia de que esto que estamos haciendo realmente esté demostrado que es útil, ¿ya? Y, por ejemplo, en las investigaciones que se han hecho en Chile, que es otro análisis que hicimos también hace poco, se han quedado mucho en el diagnóstico del problema y no tanto en ofrecer soluciones. Por ejemplo, intervenciones que sean costo efectivas para llegar a la población. Y ahí es donde tenemos que avanzar. Nosotros tenemos, por ejemplo, un programa, se llama Cuida tu Ánimo, es una aplicación gratuita para celulares que la pueden descargar, que la hicimos en conjunto con jóvenes, que puede apoyar también ahí tratamientos, pero también gente que todavía no lo necesita. O sea, hay intervenciones que se están probando, que están ahí es donde también la academia, la investigación puede ir en conjunto con la sociedad civil y con las políticas públicas. Vania, ¿cuánto afecta o cuánto influye en la atención, en que exista, como dices tú, la política pública adecuada de la cantidad de atención y la forma que sea efectiva esa atención a los niños, niñas y adolescentes? El hecho de que haya prioridad, por ejemplo, en el presupuesto. Escuchamos la presentación del presupuesto para el próximo año, donde se habló, al menos subrayó, que uno de los temas importantes es la inversión en salud mental, que históricamente ha sido muy baja dentro del porcentaje que va destinado a salud. Es muy bajo el porcentaje del presupuesto que se destina a salud mental, pero parece ser, porque el propio presidente Gabriel Boric, ¿cierto?, ha hablado de su propia condición o de su propio problema de salud mental que tiene y ha subrayado la importancia de invertir ahí. ¿Qué tan importante es eso? Que sea un tema que se pueda hablar y que se ponga sobre la mesa por parte del propio presidente. Es fundamental que esta sea un tema que se considere una prioridad y dentro de toda salud mental que efectivamente se destine una gran inversión a este grupo etario, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, pero no es suficiente. O sea, el gobierno ha prometido duplicar el presupuesto. Para duplicar el presupuesto hubiéramos esperado que este año, o sea, este presupuesto de aquí al próximo, hubiera un decidido aumento. Y lo presentado por el presidente Boric, si bien son buenas noticias, porque obviamente cuando estamos mendigando pobreza y aquí, entonces claro, es que todo sirve, digamos, 19.000 millones, pero en el gobierno del presidente Piñera fueron 18.300 la inversión y si vemos la inflación estamos más o menos igual. Claro. Y lo que se invirtió en el gobierno anterior no se ha visto que realmente se refleje en una mejor atención ni tampoco en herramientas para prevenir los problemas, porque aquí también estamos apagando incendios, o sea, estamos actuando de la gente que necesita atención porque tenemos depresión, ansiedad, riesgo suicida, problemas de alcohol y droga, trastornos de la conducta alimentaria, bueno, muchos cuadros,
pero deberíamos actuar mucho antes, prevenir y promover, que es mucho más costo efectivo, pero no está quedando plata tampoco para invertir en prevención y promoción. Así que necesitamos ahí que se aumente el presupuesto de salud mental a mucho más de lo que este año ocurrió. Vania, para terminar, si probablemente hay padres y madres escuchándonos a esta hora, con hijos adolescentes, con niños, con niñas, con jóvenes, ¿cuándo tenemos que preocuparnos? ¿Bajo o frente a qué síntomas de nuestros hijos, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, tenemos que preocuparnos y decir, oh, tal vez necesita una atención especializada? Sí, para poder tener esas señales, igual hay que trabajar en generar espacios de confianza, tener espacios, por ejemplo, en que conversemos, que nos sentemos a la mesa y cenemos en conjunto, que no sea un momento en que solamente se transforme la conversación en cómo te fue en el colegio, si estudiaste para la prueba, ¿cierto? Entonces, generar esos espacios de confianza, de compartir, y estar atentos, señales como, por ejemplo, si hay cambios en el sueño, en el apetito, si es que hay mayor irritabilidad, y si se expresa ya evidentemente algo como que diga la persona, la vida no tiene sentido, ¿para qué nací? ¿Para qué me tuviste? ¿Me quiero morir? Eso es una señal muy urgente de pedir ayuda. Bueno, reitero el teléfono de Salud Responde, que es el 600-360-7777. Vania Martínez, psiquiatra infantil y del adolescente, académica de la Universidad de Chile, directora del Núcleo Milenio IMAI. Muchas gracias por esta conversación, por los consejos, por iluminar nuestra discusión aquí en Noticias 24. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes, buenas tardes.